Así que vamos a comenzar, como es de costumbre, con un breve resumen. Sin antes decirle, si tiene alguna petición de oración, que la envíe ahí un mensaje, ¿verdad? Nosotros podemos estar orando después de el término de esta transmisión, estar finalizando el término de la transmisión, podemos estar orando por esa petición. Así que queda abierta la invitación. Amén. Así es. Bien, como es de costumbre, ¿verdad? Nosotros hacemos un breve resumen para un poquito refrescar la memoria de lo que se pasó el martes pasado. Ya estuvimos viendo las fuentes de la historia de Jesucristo, ¿verdad? Y había dos preguntas que se hicieron ahí, a veces hacían dos preguntas, ¿verdad? Una de ellas era cómo era realmente Jesús. Y la otra, ¿qué enseñó? ¿Ya? Entonces, estas dos preguntas, bueno, nosotros comenzamos a responderlas, ¿ya? O sea, se responde, ¿ya? Y dice que primeramente nuestro Señor no dejó nada escrito, ¿verdad? Se podría decir, o que haya escrito un libro, ¿verdad? Que se haya escrito un libro, ¿verdad? O que haya dejado, no sé, un papiro, ¿verdad? Sino que Él solo enseña a los discípulos, ¿verdad? O sea, verbalmente, ¿ya? A sus seguidores. Él no hace ningún tipo de libro ni nada, sino que la enseñanza de Él es verbal. Claro, ¿ya? Él la transmite a sus seguidores. ¿Ya? Y aparte de eso, todo lo que sabemos acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús, bueno, se encuentran en los libros, en los 4 libros del Evangelio, ¿ya? Ahora, ¿por qué se escribieron 4 libros acerca de Jesús en vez de uno, o de uno solo? Podrá preguntarse usted, o algún amigo por ahí se podrá preguntar por qué se escribieron 4 libros en vez de haber escrito uno, si con uno a lo mejor bastaba, ¿ya? Vimos que cada evangelista presenta al Señor desde un punto de vista en particular, o sea, se podría decir diferente, desde su óptica, ¿verdad? Y con un énfasis cristológico que aportan elementos indispensables, ¿ya? Para el retrato de esta persona, ¿ya? Y así veíamos que, por ejemplo, Mateo, ¿ya? Presenta a Cristo como rey, Marcos lo presenta como el siervo, ¿verdad? Y Lucas lo presenta como hijo del hombre, y como estamos viendo los días domingos, Juan lo presenta como el verbo eterno encarnado, ¿ya? Así que ahí vamos viendo más o menos los libros, más o menos en qué se concentran, se podría decir, ¿verdad? O a qué le dan énfasis, ¿verdad? A cada libro, ¿ya? Entonces vemos que veíamos que los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llamaban evangelios sinópticos, ¿ya? Porque veíamos que a diferencia de Juan, ¿verdad? Estos 3 ofrecen el relato de los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. Vemos que estos 3 concuerdan con la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas. O sea, prácticamente relatan los mismos episodios, los mismos acontecimientos, y el ordenamiento es prácticamente el mismo. De hecho, incluso estábamos viendo en el estudio anterior que algunos le llamaban a esto el problema sinóptico. Ahora, sinóptico, recordemos que significaba que estos se podían ver conjuntamente. Se podía hacer como un paralelo de Mateo, Marcos y Lucas, y nos vamos a encontrar que, como les decía, que narra los mismos acontecimientos, algunos con más información, con más detalle, otros con menos, pero entre los 3 se complementan. Claro. ¿Cierto? Entre los 3 se complementan. Entonces, el problema para algunos con esto es que ¿por qué los 3 narran lo mismo? Entonces, decían, ¿dónde realmente fue la fuente de ellos? Que quizá llegaban a la conclusión de que quizá Mateo y Lucas fueron a la fuente de Marcos. Pero ahí hay un punto que, como veíamos anteriormente, que decían que el primer evangelio que se escribe fue Mateo. Entonces como que ahí chocan un poco, pero bien nosotros compartíamos que para nosotros esto no es un problema, ya que obviamente el Espíritu Santo es el que inspira, y también ellos fueron enseñados por aquellos mismos que fueron testigos oculares, ¿cierto? Del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que problema, ahí nosotros no vemos problema. Pero si usted de repente busca evangelios sinópticos, le va a aparecer esa situación, e incluso usted ahí puede profundizar y va a encontrar muchas cosas más.
Así es. Entonces, como podemos ver, en cada evangelio hay episodios, se podría decir que agregados y otros que se omiten, ¿ya? Pero en general el material es el mismo, Claro. ¿ya? El No cambia, claro. El ordenamiento también, ¿Ya? prácticamente. Así es. Y entonces, y así veíamos que decíamos que según la tradición de la Iglesia, que se remonta en el segundo siglo de la era cristiana, los evangelios sinópticos fueron escritos, como bien decíamos, por Mateo, Marcos y Lucas respectivamente. Y ahí vemos que Mateo él es ex publicano, el ex publicano, escribió el primer libro en Palestina para los creyentes convertidos al judaísmo. Y Juan Marco, creyente de la iglesia primitiva y acompañante del apóstol Pedro, redactó en Italia, con el fin de informar a los romanos. Y por último Lucas, médico griego y compañero del apóstol Pablo, en su segundo y tercer viaje misionero, siendo Lucas de origen pagano, probablemente se dirigió a sus compatriotas los griegos. Bien, aquí lo que acaba de compartir Pedro, si bien es una breve descripción, ¿cierto?, de quién eran estos autores de estos libros, de Mateo, Marcos y Lucas. Como bien decía Pedro, Mateo era un ex publicano. Tenemos a Juan Marcos, del evangelista de Marcos, ¿ya? Se llama Juan Marcos. Él era un creyente de la iglesia primitiva y era acompañante del apóstol Pedro. Y Lucas, ¿cierto?, que era un gentil. Era un gentil y acompañó a Pablo, ¿cierto?, en algunos de los viajes misioneros. Eso es brevemente, pero vamos a ir profundizando en cada uno de estos libros, ¿ya?, para que podamos comprender más, poder hacer esta vista general, no solamente de uno, sino que de estos tres, para que después cuando comencemos a profundizar en estos acontecimientos, ¿cierto?, entrar de lleno en los evangelios, podamos, este es el enfoque de este evangelista, presenta a Cristo de esta forma, estas son las secciones que tiene, ¿ya? Y hoy vamos a partir con el evangelio de Mateo. Y los puntos que vamos a ver van a ser 5. El primero, vamos a hablar acerca de este autor, que Pedro decía brevemente que era un ex publicano. Ahí vamos a ir viendo a qué se refiere con esto. Vamos a ver también un segundo punto, que es el propósito de este libro de Mateo, ¿ya? También vamos a ver la presentación que hace Mateo del contenido, ¿cierto?, el del material, cómo él lo ordena y todo esto. También vamos a ver cuál es el retrato de Jesús en este evangelio y por consiguiente también vamos a hablar de algunos temas que también se destacan en esta escritura. Bien, y vamos a iniciar con el autor. Habíamos dicho, ¿cierto?, que era un ex publicano. ¿Ya? ¿Quién eran estos publicanos? Bueno, primeramente Mateo, ¿cierto?, aparece con este nombre en su evangelio, Mateo, al cual se le atribuye ciertamente a él este evangelio, ¿cierto? Pero en Marcos y Lucas aparece con el nombre de Leví. Es el mismo personaje, para que tengamos claro. Mateo o Leví. Este era un recaudador de impuestos. ¿Y dónde estaba? En Capernaum, ¿cierto? Bueno, los publicanos, a lo mejor usted tiene alguna noción de esto, recuerda a lo mejor algunas predicaciones o algunos estudios bíblicos anteriores, que decíamos que estos eran empleados de los romanos, ¿ya? Ellos trabajaban para Roma y ellos, como habíamos dicho anterior, se dedicaban a cobrar impuestos a su pueblo para este gobierno extranjero, para los romanos, ¿ya? Por esto también tenían problemas en su nación, porque eran considerados traidores, ¿ya? Porque trabajaban para los enemigos, podríamos decirlo, ¿cierto? Ahora, hay quienes dicen, porque Roma ciertamente establecía un tributo, ¿cuánto era lo que podía cobrar por cierta zona? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tal publicano se hacía cargo de tal zona y llegaba el caso en que quizás Roma necesitaba el dinero rápido. Entonces, ¿qué pasaba con este publicano? Él sacaba de su propio bolsillo lo que Roma pedía. Se lo daba. ¿Ya? ¿Y qué sucedía con esto? Que después él, obviamente, iba a recuperar lo que él le dio a Roma. Pero aquí venía el problema, porque ellos no solamente recuperaban lo que le habían dado a Roma, sino que también pedían más. Obviamente ahí estaba el negocio, pero el tema es que
ellos pedían mucho más. O sea, si ya el impuesto de Roma era pesado sobre el pueblo, ellos terminaban de aplastar prácticamente a sus conciudadanos. Así es. Así como vemos a este hombre que no tenía un currículo muy, de un hombre muy generoso, se podría decir, porque eran personajes que eran muy mal mirados dentro de la sociedad judía, entonces, del pueblo judío. Entonces ahí podemos ver el poder de Cristo, que puede convertir a un hombre ya Claro, de lo más... Claro, y yo quiero retroceder un poco, en el sentido de que si bien ellos, considerando de que ellos eran empleados de los romanos, ellos le trabajaban a Roma, ¿cierto? Ellos eran temidos y odiados también por la nación. ¿Por qué? Porque ellos tenían el respaldo de Roma. Ellos tenían al ejército romano de su lado. Entonces, si alguien se negaba a poder pagar este tributo, ellos podían tener la facultad, ¿cierto?, de que tenían que pagar sí o sí. Si no tenían dinero, podía ser con sus bienes. Y si ya no tenían bienes, prácticamente podrían ser esclavos, ¿cierto? Entonces tenían este respaldo de los soldados, tenían el respaldo de Roma, y ellos abusaban de este poder, abusaban de esta autoridad, y prácticamente extorsionaban a la gente, y por eso eran mirados, ¿cierto?, eran como los vendidos, ¿ya? Eran vendidos, los tenían como los vendidos a Roma, y que solamente era con un propósito, enriquecerse a causa, ¿cierto?, de los mismos, de su nación. Así es, veíamos que estos hombres eran totalmente despreciables dentro de la comunidad, como decía, o sea, no tenían ningún buen recibimiento en ninguna parte. Donde iban estaban mal. Por eso que después más adelante vemos en la escritura que los fariseos y los religiosos se impresionan y no les gusta que Jesús se junte con uno de ellos, porque eran personas que estaban como bien decía Giovanna, eran personas traicioneras, eran personas desleales, que buscaban solamente lo suyo, su propio beneficio. Bueno, los fariseos no andaban muy lejos de lo mismo, o sea, andaban por ahí mismo, pero bueno, cada cual... Pero esto era mucho, los catalogaban mucho peor. ¿Por qué? Por el hecho de que trabajaban para... Es que aparte que el trabajo de ellos era visto. Claro. Y ellos veían que, por ejemplo, como bien decías tú, ellos podían decir, ¿saben qué? O sea, a Roma le decían, no, ¿saben qué? Este hombre con su familia no me quiere pagar. Listo, perfecto. Claro, se está rebelando contra Roma, no quiere pagar el impuesto. Listo, ahí van los soldados, lo tomaban, esclavos. Ya, en cambio los fariseos hacían todo por debajito. Claro, se mostraban intachables, sí. ¿cierto? Por eso pero que por después Jesús ahí le dice unas cuantas verdades, y los descubre. Que claramente hacían, yo creo que lo mismo y peor que lo que hacían los publicanos y se apuntaban entre ellos. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ahí podemos conocer un poco de quién era este Mateo, ¿cierto? Porque nos dice la Escritura que era un ex publicano, ¿ya? Y si bien, con todo lo que acabamos de decir, nos queda que era bastante complicado el tema de los publicanos, porque prácticamente era como considerado como una mafia, porque eran extorsionadores y a ellos les gustaba, obviamente, se enriquecían a costa de todo, de su oficio, ¿ya? Pero con todo esto, si bien ellos eran mal mirados, eran odiados por los suyos, por los de su nación, y eran apartados, ya nadie los quería estar con ellos, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el maestro es diferente. Aquellos despreciados, aquellos que nadie quiere estar con ellos, él va. Así es Jesús. Así es Jesús. Quizás para nadie podría haber sido algo posible que este hombre sea pecador visible, ¿cierto? Que extorsiona a su pueblo, que se enriquece a causa de los suyos, que abusa de su autoridad, que trabaja para el enemigo, ¿cierto? Se pudiese convertir, pudiera acercarse a Dios. Pero Jesús, ¿qué hace? Sale a su encuentro y le llama y transforma a este hombre en un instrumento suyo. Y eso lo vamos a ver ahora en Mateo capítulo 9, versículo 9, que dice así. Dice la Escritura: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y se levantó y le siguió. Jesús le llama, ¿cierto? Y se levantó y le siguió.
Bueno, Jesús en este entonces ya estaba teniendo mucha popularidad por sus enseñanzas, por los milagros que hacía. Se acrecentaba cada vez más la muchedumbre que iba en pos de él. Imagínense a Mateo aquí en el banco de los tributos públicos cobrando impuestos, ¿cierto? Y viendo ahí las cosas que hablaban de Jesús, que llegaban diciendo que sanó, que llegaban diciendo que esto enseñaba. Quizás cuántas ganas tenía de estar ahí, pero como él era apartado y estaba también en su trabajo, pero llega este momento, se le presenta la ocasión y él deja todo. Deja todo y se va en pos de Jesús. Y esto, claro, como habíamos dicho, que los evangelios sinópticos se complementan. Podemos hacer una vista general, ¿cierto?, de ellos. Lucas también nos habla de este acontecimiento. ¿Ya? En Lucas capítulo 5, verso 28 al 32, nos da aún más datos. Sí, dice la escritura que y dejándolo todo se levantó y le siguió y Leví, perdón, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro, ahí podemos ver qué es lo que sucede. Ven que aquí en Lucas le llama Leví, pero es Mateo. Ya es el mismo personaje, que no es lo mismo que Zaqueo, para que no nos confundamos. Ya aquí estamos al principio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y Zaqueo aparece después cuando él ya va camino a Jerusalén, ¿cierto? Casi prácticamente al final de su ministerio. Claro, porque no lo más probable, claro, cuando usted esté leyendo, a lo mejor de repente va a escuchar por ahí, porque hay gente, de repente hay personas que no son cristianas, pero han escuchado por ahí una cosa, de un comentario de alguien, y vienen y dicen: oye, pero si él mismo y toda la cosa, puede que de repente encuentre usted alguna conversación o se enfrasque en una conversación así, y es bueno saber que no es el mismo Zaqueo que nombra la escritura. Claro, Mateo y Leví son el mismo personaje, pero Zaqueo es otro personaje. Es otro personaje que está mucho más adelante cuando va camino a la entrada triunfal, Jesús. Claro, aquí recordemos que lo está llamando a él, ¿cierto? Él estaba sentado haciendo su trabajo. Él estaba en el banco de los tributos públicos. Él estaba cobrando impuestos para Roma. En cambio, a Zaqueo, recordemos que está Jesús pasando por Jericó, y él estaba ahí tratando de ver a Jesús y se sube a un árbol. Y de ahí Jesús le habla. Ahí va a encontrar usted también algo muy importante, porque ahí dice que él quería conocerlo. Él quería saber quién era este Jesús. ¿Ya? Entonces no coincide ese relato con lo que sale acá. Claro, acá dice, porque acá dice que Jesús lo llama. ¿Ya? Y acá no, pues. Sino que él estaba sentado ahí en su trabajo, en su escritorio, y Jesús lo llama. Acá Zaqueo dice que él quería conocerlo, busca cómo verlo y se sube a un árbol de sicómoro. Claro. Y ahí él se queda y Jesús lo ve, y ahí, ¿verdad?, le dice que va a ir a comer, a cenar a su casa. Claro, entonces como podemos ver con toda esta descripción que estamos haciendo de los publicanos, ¿cierto? Y que era una visión, una descripción bastante oscura, ¿cierto? Que ellos eran apartados, eran rechazados, eran odiados por los suyos, considerados traidores, pero Jesús le llama y él accede y él deja su trabajo, ¿cierto? Y le sigue y hace un banquete, y como bien leía Pedro, él estaba en este banquete, en su casa, como dice aquí en Lucas 5, del 28 al 32, estaba en compañía de otros publicanos. Habían otros publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos, ¿cierto? Porque ellos, como les decíamos, eran apartados. Claro. Los publicanos no eran bien mirados. Pero ahí estaban todos ellos, con Jesús y sus discípulos. Y producto de esto, ¿qué causa? Que empiezan a murmurar. Empiezan, ¿por qué comen con los pecadores y con los publicanos? Pero Jesús les dice irónicamente, o sea, que no vino a buscar a sanos, o sea, ustedes son sanos, pero obviamente sabemos que Jesús conoce el corazón del hombre. O sea, la apariencia. Claro, o sea, ustedes que se creen intachables, o sea, yo no vine a buscar a sanos, sino vine a buscar, ¿cierto?, a los enfermos. Y este personaje, Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, él
conocía su condición. Y al primer momento, cuando tiene la oportunidad, cuando Jesús le llama, él accede. No se resiste. En otra parte sale que él viene a buscar a la oveja perdida. Claro. Entonces vemos aquí, vemos la conversión de este publicano, ¿verdad? Que, bueno, tiene un currículum, como le decía, que viene bien especial, ya que toda la gente lo desprecia, y así también en la actualidad también sucede eso. O sea, actualmente usted ve a alguien, no sé, y escucha de repente cosas así, y ahora es cristiano, ahora es aleluyo, ¿entiendes? Pero, bueno, lamentablemente ellos hablan de la ignorancia, ¿verdad? El Señor tenga misericordia de ellos, porque también ellos necesitan conocer a este Jesús. Pero se puede encontrar de repente y vemos que hay gente que de repente también hace lo mismo que hacen como si era tan malo, ¿verdad? Claro, y si ahora habla de Jesús, claro, ahora anda viendo, claro, ahora se cree como el bacán, se puede decir. Pero, el que no hace nada. Pero es que hay un cambio que hace Dios en la vida del hombre, que solamente Dios puede hacerlo. Y también, como es una obra de Dios, ya es una obra perfecta de Dios que hace en el hombre, para el hombre natural es incomprendible lo que está pasando en ese otro hombre que está siendo transformado por Dios. Amén. Entonces podemos ver que ellos no comprenden las cosas de Dios. Y ahí vamos a ir viendo de repente en nuestra vida, que de repente vamos a escuchar estos comentarios. Pero bueno, lamentablemente, como les digo, ellos hablan desde su ignorancia y, ¿verdad?, tienen el corazón claro, incluso cerrado. Poniéndonos nosotros en esa posición. Quizás muchas veces antes de ser llamados por Jesús también hacíamos lo mismo. Claro. Pero lo hacíamos desde nuestra ignorancia, como bien dices tú. Claro. Pero quizás aquellos que nosotros, de los cuales nosotros hablamos mal, quizás ellos también estuvieron orando por nosotros. Y entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Estar rogando por ellos para que el Señor les alcance. Porque para Él no hay nada imposible. Lo podemos ver que el Señor convierte a un hombre que era catalogado de lo más oscuro. Amén. Y lo trae a su luz admirable. Para Él no hay imposible. Así es, amén. Claro. Entonces, como vemos que como publicano, obviamente Él sabía llevar cuentas. Mateo sabía redactar informes. Y esto le sirve. Esto le sirve para poder ahora tomar nota, ¿cierto? Para poder tener un registro de todas las cosas que Jesús hace durante el ministerio terrenal y posteriormente, ¿cierto? Poder redactar este evangelio. Que queda bien, que él lo deja muy bien escrito. Claro, ahí lo vamos a ir viendo en el propósito. El propósito, claro, su propósito, o sea, lo que él escribe tiene un propósito para el lector. Claro, entonces ahí nos damos cuenta que si bien en las cosas que él estuvo, ¿cierto? Las capacidades que él obtuvo en ese trabajo que tenía, ¿cierto? Le sirven para poder ahora servirle a Dios. Pero no le sirve, por ejemplo, que sea extorsionador, lo que hacía antes, o que, no sé, pues todas las cosas que hacía antes, no. Sino que las capacidades, por ejemplo, como decíamos acá, que él sabía llevar cuentas, él era ordenado, sabía redactar informes, y eso ahora le sirve para glorificar el nombre de Dios a través de Jesucristo. Amén. ¿Cierto? Aquí hay un comentarista que me gustó mucho lo que dice, y se lo voy a compartir tal cual. Dice Barclay, se llama. Dice, él dejó, hablando de Mateo, de Leví, ¿ya? Él dejó la mesa de recaudador, pero tomó de ella una cosa. ¿Qué tomó? Tomó su pluma. Este hombre, cuyo oficio le había enseñado a usar su pluma, usó esa habilidad para componer el primer manual de la enseñanza de Jesús. Amén. Amén. Y así, Dios cuando nos llama también usa nuestras habilidades para su gloria. Para Él no es imposible. Lo estamos viendo aquí. Si llamó a Él, nos llamó a nosotros, puede llamar a aquel que nosotros ni siquiera podemos pensar que sea posible. Así es. Así es. Bueno, mi pastor ahí me escribía ahí que, bueno, Mateo significa regalo de Dios. Ya
abreviatura dice Matanya. Ya, me recuerdo, yo ya había leído eso, mi pastor, yo lo había leído por ahí, pero gracias por recordarnos que Mateo significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Regalo de Dios. ¿Mm? O sea, si antes era un extorsionador, ahora... O sea, no, es que imagínate ahí haciendo su negocio y que la verdad es que nosotros lo vimos eso. ¿Vimos el significado de Mateo? Regalo de Dios en uno de los estudios, sí, me acuerdo de eso. Imagínense ahí haciendo eso y que alguien dijera, medio regalo. medio regalito, que es Mateo. Entonces, bueno, pero Dios ahí hace un milagro en la vida de este hombre, ¿verdad? Y hace un trabajo de joyería, si eso es lo mejor, que él no hace el mismo trabajo en todos, sino que trabaja de manera personalizada en cada uno de nosotros. Él se da el tiempo, porque nos conoce mejor que nosotros mismos. Así es. Entonces él sabe cómo trabajar con cada uno, sabe a qué ritmo vamos, sabe, ¿cierto? Todas las situaciones que pasan en nuestra vida, nada se escapa de él, y si hay situaciones incluso que pasan y que a veces nos aplastan, ni aun esas situaciones escapan de su soberanía. Sí, podemos sacar ahí una buena enseñanza también, porque como bien decías tú, cuando Jesús, el Señor lo llama, él toma su pluma nomás. Toma su pluma nomás. Todo de lado y se va en pos de Jesús. Entonces vemos ahí una enseñanza para nosotros también. De repente muchas veces andamos buscando y nos enfrascamos de repente con nosotros mismos pensando, oh, quiero servirle al Señor, ¿cómo le puedo servir? Oh, que no le puedo servir al Señor, ¿cómo le puedo servir al Señor? A lo mejor usted le está ya sirviendo al Señor y no se da cuenta. Claro. A lo mejor, no sé, de repente escuchando una alabanza, usted de repente no sabe a quién va a escuchar o quién va pasando por fuera y va a escuchar esa alabanza, que a lo mejor, porque usted la colocó en su, no sé, como música en su casa, después hizo algo ahí en el corazón de alguien. Y eso es importante dentro del cristiano, de dejar que Cristo more en uno, o sea, en mí se podría decir, que more, o sea, porque así nosotros vamos menguando y Él va creciendo, vamos creciendo conforme a su voluntad, y la mejor forma de predicar es nuestra forma de vivir, en vivir a Cristo, o vivir en Cristo. Ahora, yo estaba pensando, por ejemplo, que Mateo, si bien era prácticamente lapidado como pecador, prácticamente como aquel que ni siquiera podía dirigir su voz a Dios, porque era pecador, ¿cierto? Pero Jesús va y le llama, y ahora nosotros estamos viendo el Evangelio, ¿cierto? Los escritos que Él dejó, y que son para la gloria de Dios. O sea, nadie quizás daba un peso por Él, pero Jesús lo toma, lo transforma y lo está usando. Yo me acuerdo que está el publicano y el... ¿te acuerdas? El fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano. A lo mejor puede que haya sido este publicano el que estaba... No, pero bueno, es una cosa que estamos parafaseando nomás, pero bueno. Bueno, ahí está el primer punto que estábamos hablando del autor. Dijimos que eran 5 puntos para aquellos hermanos que se vienen incorporando. Estamos viendo el Evangelio de Mateo en vista general. Próximamente vamos a ver el de Marcos y también el de Lucas. Estamos estudiando los evangelios sinópticos. Sinópticos es que se pueden ver conjuntamente. Mateo, Marcos y Lucas los podemos ver conjuntamente porque narran prácticamente los mismos acontecimientos de la vida de Jesús. Algunos se explayan más, otros se explayan menos, pero entre los tres vamos armando todo este esquema. Estábamos viendo el autor, ya lo vimos, ahora vamos a pasar al propósito. Y vamos a avanzar, que son 5, ¿ya? Después viene la presentación del contenido inmaterial, retrato de Jesús en Mateo y otros temas que también se destacan acá. Pasemos al propósito. Al propósito. Se dice que Mateo escribió para los judíos, pero sería más correcto decir que escribió para todos los creyentes y en especial para los cristianos que se habían convertido al judaísmo. Judaísmo. O sea, del judaísmo. ¿Ya? Claro. Ahora aquí hay un comentarista que hace referencia a lo que Pedro está diciendo, porque si bien muchos dicen ya, Mateo se enfoca, ¿cierto?, en escribirle a los judíos. Pero como dice acá, es mejor señalar, es mejor como que ser más claro y decir que no solamente a los judíos, sino que hilar más fino.
a los creyentes, ¿cierto? A todos los creyentes, pero en especial a aquellos que se convirtieron del judaísmo. Y aquí dice este comentarista, este evangelio está admirablemente adaptado, óigalo bien, este evangelio está admirablemente adaptado a una iglesia que guardaba estrechas relaciones con el judaísmo, aunque se iba haciendo cada vez más independiente de él. O sea, ellos estaban enraizados, eran judíos, obviamente, estaban enraizados, ¿cierto?, con el judaísmo, pero a medida, ¿cierto?, que ponían su confianza en Jesús, se iban separando un poco, cada vez más, ¿ya? Entonces Mateo, ¿qué es lo que hace con esta escritura, con este evangelio? Él está pensando, lo podríamos nosotros idear fácilmente, está pensando en fortalecer la fe de estos creyentes de raza judía. Claro. ¿Ya? Lo está intentando fortalecer para que se dieran cuenta de que no están equivocados en quien pusieron su esperanza. Y quizás muchos otros dirán, no, es que él no es el Mesías, pero Mateo le está diciendo acá, él sí es el Mesías. En él se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. No están errados, están bien. Entonces, él les muestra cuidadosamente a través de todo este libro que en Cristo se cumplen las profecías. Entonces, Cristo es el Mesías, apunta, no están equivocados, aquí están bien, ¿ya? Entonces, es por eso, para aquellos que en algún momento han leído Mateo, se habrán dado cuenta de que él emplea una frase en particular. ¿Y cuál es esta frase? Que aparece en muchas ocasiones, de repente cambian algunas palabritas, pero es prácticamente la misma. Que dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esta es una frase que aparece muchas veces a lo largo del Evangelio de Mateo, ¿ya? Y no viene sola, sino que cuando Mateo la utiliza, o sea, hay un acontecimiento de Jesús, un acontecimiento en la vida de Jesús, entonces Mateo aplica esta frase, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, y luego cita el pasaje, ya sea de la ley o del profeta, ¿cierto? Obviamente mostrándolo para convencer, para confirmar que tal pasaje que había sido profetizado antiguamente, ahora se está cumpliendo específicamente en Cristo, en esa ocasión en particular. Claro, le abría la escritura a aquellos que conocían la escritura, que era el pueblo judío. Claro, que para que pudieran entender que él era el Mesías. Que no estaban equivocados. Que la misma escritura respaldaba a este Mesías que ellos... Que estaban anhelando esperar. Claro. Claro, porque veíamos todas las situaciones que pasaron en el pueblo, ¿cierto? Los estudios anteriores, que habían pasado de imperio tras imperio, que lo estaban queriendo obligar prácticamente a volverse a la cultura griega, ¿cierto? Ellos se revolucionan. Vimos todo eso en los estudios anteriores. Y ellos, después cuando llega el yugo romano, están afligidos por los impuestos, varias situaciones, tenían revuelta, entre ellos mismos habían división en el pueblo, más el yugo de estos extranjeros que estaban sobre ellos. Estaban llenos de romanos por todos lados, ya no querían más, estaban siendo desposeídos, ¿cierto? Que veíamos eso, que había muchos que habían sido hechos esclavos, y así varias situaciones. Ellos tenían su esperanza en el Mesías, y aquí, ¿qué es lo que está haciendo Mateo? Mostrándole al Mesías, ¿ya? Y entonces, dentro de estas profecías del Antiguo Testamento que Mateo les muestra, ¿cierto?, que se cumplen en Cristo, encontramos algunas. No las vamos a compartir todas, ¿ya? Pero vamos a compartir algunas. Como por ejemplo, haciendo alusión al nacimiento virginal de Jesús, que eso lo encontramos en Mateo 1, versos 22 y 23, que dice así. Recordemos que él emplea una frase en particular y luego la cita. En ese orden vamos a ir. Para que la subraye al tiro ahí usted y la deje marcadita. Ya, entonces dice Mateo 1, versos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Bueno, aquí nos podemos dar cuenta de esto. Todo esto acontece, ¿cierto? Cuando ya María ya estaba embarazada, ¿cierto? José quería prácticamente dejarla, no quería culparla, no quería hacerle daño. Y el ángel viene y el ángel le dice que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Todo esto estaba dentro del plan de Dios y que no tema de tomar a María por esposa. Porque, por eso le dice, porque esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá. ¿Quién era esta virgen? María. ¿Ya? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Dónde está esta cita en el Antiguo Testamento? Está en Isaías 7:14, para que usted lo pueda anotar ahí a su costado, ahí mismo en su Biblia, o si no le gusta rayar su Biblia, ahí en una notita por ahí, escríbalo. Amén. ¿Ya? El segundo ejemplo que traemos hoy es con respecto a la matanza de los niños de Belén y sus alrededores. Y eso está en Mateo capítulo 2, versos de 16 al 18, que dice así. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió La frase. lo que, claro, y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Ahí la modifica un poco, pone el nombre del profeta. Claro. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Claro. Ya, una vez más, ¿cierto? Mateo les muestra a ellos que esto ya había sido profetizado y que se cumple en Cristo. En esta ocasión en particular, cuando ya Herodes, ¿cierto? Herodes papá, como decíamos, Herodes el grande, manda a matar a todos los pequeños, ¿cierto? Queriendo obviamente eliminar a Jesús, aquel que era prácticamente lo veía como su oponente. Claro. ¿Ya? Entonces manda a matar a todos los niños y esto había sido profetizado en Jeremías, como dice acá, fue dicho por el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 15. Ahí aparece esta cita. ¿Ya? Otro ejemplo que traemos es con respecto al uso de parábolas por parte de Jesús. Y esto aparece en Mateo 13, del verso 13 al 15. Y dice así. Dice la Escritura, por eso le habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Nombra nuevamente ahora a otro profeta, Claro. a Isaías. ¿Qué dijo? De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Claro, y ese respaldo, esa profecía en el Antiguo Testamento está en Isaías 6:10. Isaías 6:10. Para que usted ahí lo esté anotando. El cuarto ejemplo lo traemos con respecto al sorteo de la ropa, ¿cierto?, de Jesús cuando fue crucificado. ¿Ya? Eso está en Mateo 27, verso 35, y dice así. Aquí parte al tiro diciendo, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo... No, es abajo. ¿Abajo? Ese. ¿Ese? De la ropa, sí. Ah, me equivoqué, perdón. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahí está. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Claro, y eso está en el Salmo 22, verso 18. Bueno, como nos vamos dando cuenta con estas citas que nosotros trajimos de ejemplo, ¿cierto? Porque nos vamos a encontrar con muchos más, usted se va a encontrar con muchas más, ¿cierto? Aproximadamente 16, que dice acá el comentarista, que 16 veces emplea esta frase Mateo, ¿ya? Pero cada una de ellas, ¿cierto?, tiene un propósito. ¿Cuál era este propósito? De confirmarle, ¿cierto?, a estos judíos, confirmarles de que Jesús es el Mesías, confirmarles y a la vez convencerles, ¿ya? Y traerles obviamente a Cristo.
¿Ya? Y así también animándoles, fortaleciéndoles en la fe, dándoles a entender de que están en lo correcto y que no están equivocados, aunque los demás digan lo que digan. Claro. Sino que él está respaldando con la misma escritura, en la cual ellos ponían gran valor, ¿cierto? Que ellos consideraban, ¿cierto?, de gran peso, el Antiguo Testamento. Esta misma escritura habla del Mesías y revela, ¿cierto?, que esos acontecimientos profetizados ocurrieron en la vida de Jesús. Y él los marca ahí. Y esto en la vida de Jesús ocurre tal como lo dijo el profeta. Y le da la cita de la ley o del profeta que lo dijo, o a veces dice del profeta solamente, como lo vamos a ir viendo mucho más adelante, ¿ya? Entonces, este es el propósito de esta cita, convencer, ¿cierto?, a través de la confirmación de que lo profetizado antiguamente se cumple en Cristo. Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías. Amén. ¿Ya? Pero en el Evangelio de Mateo no solamente nos vamos a encontrar con este tipo de frases y con estas citas que confirman esto, sino que Mateo también relata, porque él vio cosas. Entonces también relata ciertos acontecimientos que serían ofensivos para los judíos no creyentes. Porque, por ejemplo, él deja en evidencia, deja registro, ¿cierto?, en este Evangelio, que los de aquel entonces, los que estuvieron en aquel entonces, cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, aunque vieron las señales, aunque vieron los milagros, aunque vieron que sanaba a Jesús, aunque vieron que echaba fuera demonios, aunque vieron e incluso oyeron sus enseñanzas, no creyeron. Hubieron muchos que no creyeron. Hubieron muchos que rechazaron al Mesías y que por esa causa él hablaba en parábolas para ocultarle de cierta forma la verdad, como bien leía Pedro anteriormente, la cita de Mateo 13, del 13 al 15. ¿Ya? Y también deja evidencia de la hipocresía de los líderes religiosos. Claro. Porque para cualquiera quizás, no, ellos son intachables, sirven al Señor y todo. Hacían obras, los ritualismos y todas las cosas. Pero Mateo deja en evidencia, ¿cierto?, que Jesús desnuda el corazón de ellos. Así es. Que por afuera bueno, cuando él dice sepulcro blanqueado, ahí ya con esa frase lo dice todo. O sea, por fuera están intachables, se muestran blanquitos, se muestran resplandecientes, les falta... no les falta nada. Claro, les falta nada. Pero por dentro están muertos. Hay huesos de muertos. Entonces, ahí podemos ver que Mateo muestra todo esto. De hecho, aquí en Mateo aparece este discurso que hace Jesús, podríamos decirlo, o cuando se enfrenta, mejor dicho, cuando enfrenta a los escribas y a los fariseos. ¿Usted se acuerda de eso? Cuando dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Está aquí en Mateo. ¿Ya? En Mateo 23, versos 23 al 39, usted va a encontrar todo eso. Entonces Mateo deja registro de todo esto para mostrarles también a estos creyentes, una vez más, que ellos están en lo correcto, que han depositado bien su confianza en Jesús, que sigan creyendo, que no se aparten aunque los demás digan lo que digan. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver en parte el propósito de Mateo, ¿ya?, que es fortalecer a estos judíos y convencer también a aquellos que todavía no conocen a este Mesías, que él es el que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y ahora pasamos al tercer punto, ¿ya?, que es acerca de la presentación y el contenido del material de Mateo. ¿Ya? La presentación y el contenido del material de Mateo. Y aquí vamos a darnos cuenta de este ex publicano, que bien decíamos que sabía redactar informes, sabía llevar cuentas, ¿cierto? Porque era un publicano. Tenía que ser ordenado si él cobraba impuestos. ¿Ya? Pero ahora, siendo convertido, siendo instrumento de Dios, ¿cierto?, él se destaca por este buen arreglo de la exposición que hay acá en este Evangelio. De hecho, él lo escribe de forma sistemática. ¿Ya? Él usa un método con el cual él clasifica, ¿cierto?, ciertas enseñanzas de Jesús, él clasifica ciertas obras o las parábolas y las va seccionando. Él va
a él no le interesa, por así decirlo, presentar los eventos de forma cronológica, sino que más bien él agrupa las enseñanzas, él agrupa los acontecimientos de Jesús, ¿ya? Y esta tiene la idea de poder intensificar la idea que él quiere transmitir, ¿ya? Entonces él es como sistemático, él es breve, es preciso, ¿ya? Y también es cuidadoso en cómo escribir todo esto para poder presentarle, ¿cierto? A los creyentes, ¿cierto? A este Mesías, ¿ya? Y es así. Entonces, sabiendo que este era ordenadito, que clasificaba y que ordenaba por grupitos, ya nos vamos a encontrar en Mateo los principios del reino, ya, y eso están, ¿cierto?, de capítulo 5 de Mateo hasta el 7. Ahí usted va a ver que parte con la bienaventuranza y por consiguiente empieza a hablar de la vida como tiene que ser aquel que ha sido llamado a este reino, que tiene que ser el sal de la tierra, que tiene que ser la luz del mundo. Habla de la ley, que él no vino a abrogar la ley, ¿cierto? La viene a poner en su lugar donde los demás la habían quitado. Él habla de la ira, habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos, habla de la oración, de amar a los enemigos, y así. Todo eso usted va a encontrar en esta sección que hace Mateo, ya, donde habla de los principios del reino, del capítulo 5 al capítulo 7 de este evangelio. Podríamos clasificarlo como un grupo. Otro grupo, ¿cierto?, lo podemos encontrar en un solo capítulo, y que son parábolas, que usted se va a dar cuenta en Mateo 13, que va una parábola tras otra prácticamente. Ya usted ahí va a encontrar en esta compilación que hace Mateo, esta serie de parábolas, donde parte con la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio, y así. Ahí en ese capítulo 13, usted va a encontrar 8 parábolas de las 14 que presenta Mateo. Ahí vamos viendo que cómo este varón va ordenando, ¿cierto? Clasificando y va haciendo grupos de las enseñanzas, ¿ya? Y también con respecto a los milagros. O sea, ya vimos con respecto a las enseñanzas, las parábolas, por otro lado, las clasifica en otro grupo, y también los milagros. También están en la sección del capítulo 8 y 9, usted se va a encontrar con 10 milagros. Con 10 milagros de los 20 que están aquí en Mateo. Por ejemplo, se va a encontrar con que Jesús sana a un leproso, que sana al siervo de un centurión, que sana a la suegra de Pedro, ¿ya? Que calma la tempestad, que liberta, ¿cierto?, a los gadarenos, que sana a un paralítico. Va a ver a Jesús obrando en la vida de la hija de Jairo, también con la mujer que tenía el flujo, la mujer que toca, ¿cierto?, el manto de Jesús, los 2 ciegos que reciben la vista, y también este hombre que era mudo y que habla. Claro. Que Jesús le obra en él también este milagro. Entonces ahí vamos viendo cómo él va ordenando. Era muy ordenado Mateo. Y esto también tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de este ordenamiento? ¿Ya? Era que de que los lectores o los oyentes, ¿cierto?, pudieran aprender y recordar mejor el material. Buena idea. Que pudieran recordar mejor el material. Ay, claro. Por ejemplo, dicen parábola. Ya sé entonces que las parábolas, hay muchas parábolas en Mateo 13. Hay muchas compilaciones de las parábolas. Los principios del reino. Del capítulo 5 al 7 de Mateo. Ahí me voy a encontrar con todo eso. Los milagros. Entre el capítulo 8 y 9, ahí hay muchos milagros de Jesús, uno tras otro. Él los va ordenando. Y es por eso también que a este evangelio se le conoce como el evangelio didáctico. ¿Ya? El evangelio didáctico. ¿Qué buena? Es que con todo lo que has dicho está pero totalmente didáctico, porque él parte diciendo, por ejemplo, en el capítulo 8 que tú dijiste y el 9, ¿verdad?, todo lo que tú nombraste, y termina el 9
después que hace todo esta enseñanza, o sea, que muestra todos estos milagros, y lo termina diciendo, la mies es mucha. ¿Ya? Y después parte el 10 y dice elección de los 12 apóstoles. Entonces vemos que algo está como muy o sea, que él escoge, claro, didáctico, o sea, está bien la palabra didáctico, sí. Porque claro, después que habla, ordena todo de forma que hábil. ordena, que ordena todo tan bien, ¿ya? Que dice que sana un paralítico y sana a la hija de Jairo y todo eso, ¿ya? Termina diciendo, la mies es mucha. ¿Ya? Entonces, es como, después que te dice todo, ¿ves? La mies es mucha. Pero ¿qué pasa con la mies cuando es mucha? Faltan obreros. Faltan obreros. Y dijo que muestra todos los milagros, hace un claro, un es llamamiento característico de Mateo. Entonces ahora nos vamos, se va abriendo un poco más nuestro entendimiento con respecto a este evangelio. Es bueno estudiar la escritura. Ahí vamos dándonos cuenta cuán bueno es estudiar la escritura. Esto es para bien a nosotros y obviamente también después podemos compartirlo con otros. Y eso es lo maravilloso. Que esto no es solamente para nosotros, sino que es para eso es claro, eso es eso es lo bonito, esto que uno no tiene que quedarse con lo que aprende, tiene que compartirlo. Así es. Porque de eso se trata todo esto. Claro. Entonces ahora, a diferencia de Marcos, ya, Mateo abrevia algunos milagros. Porque Marcos, ¿cierto? Como que se especializa en narrar, ¿cierto? Los milagros de Jesús, las obras de Jesús. ¿Ya? Pero Mateo no. Es como que los abrevia un poco los milagros. Usted se va a ir dando cuenta cuando vea los milagros de Jesús, como que los secciona, los abrevia. Es como preciso. Es claro, el punto y ya, ahí se centra en eso. Pero con respecto a las enseñanzas, Mateo se explaya de una manera con respecto a las enseñanzas de Jesús, cosas que pasa lo contrario en Marcos, porque ahí se ven como más resumidas, ¿ya? Claro. Entonces ahí ya nos quedamos con eso claro, que Mateo, ¿cierto?, hace como que presenta brevemente los milagros de Jesús, pero se explaya en lo que son los discursos, ¿ya? Y de hecho, él presenta las enseñanzas en 5 secciones, y cada una de estas secciones tiene un discurso, ¿ya? Y los discursos ya abarcan 3/5 partes de este evangelio, ¿ya? Y bueno, ahí obviamente trata principalmente temas como el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Se refiere obviamente a la autoridad de Dios, del Dios soberano sobre el hombre. ¿Y cuáles son estas secciones? Dijimos que eran 5, ¿cierto? Uh-huh. Ya. Y los discursos, ¿dónde están? El primero, el Sermón del Monte, que hablábamos al principio, ¿cierto? Donde estaban los principios y las normas del reino. Este Sermón del Monte está en el capítulo 5 al 7 de este libro de Mateo. Luego encontramos las instrucciones a los mensajeros del reino. Este es el segundo punto, y eso está en el capítulo 10 de este evangelio. Luego nos vamos a encontrar con las parábolas del reino, que están en el capítulo 13, que esas son las que yo les compartí hace un momento, que habían 8 en este capítulo 13. ¿Ya? También están, en cuarto punto, las enseñanzas sobre el discipulado cristiano, que usted las va a encontrar en este capítulo 18. Y finalmente, la venida del rey, que abarca el capítulo 24 y 25 de este evangelio. Hasta los discursos él ordena. Él va clasificando todo, como nos damos cuenta, en este llamado evangelio didáctico, para que nos quede más para que podamos memorizar prácticamente, para que podamos comprender y aprenderlo y memorizarlo. Es muy didáctico aquí Mateo en su evangelio. Amén. ¿Ya? Así es. Entonces ahora pasamos al cuarto punto. Nos vamos acercando al quinto, ya falta poquito, pero vamos en el cuarto. El retrato de Jesús en Mateo. Bueno, dijimos que anteriormente era el evangelio didáctico. Ahora también se le llama el evangelio del cumplimiento. ¿Ya? Así que ahí tenemos 2 nombres. El evangelio didáctico se le conoce a Mateo y también se le conoce como el evangelio del cumplimiento. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que usted se dio cuenta cuando estábamos leyendo las citas anteriores, cuando decía que se cumplen en Cristo, ¿cierto?, las profecías de ciertos profetas del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque lo que muestra aquí Mateo, en este llamado Evangelio del Cumplimiento, muestra que las profecías, los símbolos proféticos o las esperanzas de la raza judía se cumplen en Cristo. Entonces él empieza a pintar, ¿cierto?, a hacer un retrato del Mesías, que es bien particular. Como por ejemplo, él presenta a Jesús como rey. Él presenta a Jesús como rey. En todas partes de su obra, él lo muestra como una figura real. Como por ejemplo, cuando nace, lo muestra como de la línea del rey David. Y lo presenta incluso como hijo de David. Como hijo de David. ¿Ya? Entonces, lo muestra como dice acá, de línea real. O sea que Jesús es digno de ser rey. ¿Ya? Luego, cuando vienen estos magos a rendirle honor, ¿cierto?, ellos le dan también regalos dignos de un rey. ¿Ya? Luego, en el discurso del Sermón del Monte, ese es como el manifiesto del rey. Y por consiguiente, él presenta, ¿cierto?, las leyes de su reino. ¿Ya? Ahí vamos viendo cómo se va pintando este retrato de rey acá en Mateo. Ya, también se presenta como rey Jesús en la entrada triunfal. Recordemos ese momento, cuando Jesús viene entrando, ¿cierto? Va llegando a Jerusalén, sentado en su pollino, las multitudes le alaban, Hosana, Hosana. ¿Recuerda ese momento? El recibimiento ahí se muestra, ¿cierto? Se presenta como rey en esta entrada triunfal. Por consiguiente, bueno, aunque sabemos que esa no fue realmente una entrada triunfal, porque el pueblo que lo lavaba a pocos días, en esa misma semana, clamaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero aún estando ahí en el madero, le colocan acá arriba, rey de los judíos. Ahí vemos otro punto que apunta, ¿cierto?, a esta realeza de Jesús. Y finalmente, porque él no es vencido en la cruz, sino que él resucita, ¿cierto? Él resucita. Y cuando se presenta a sus discípulos, cuando él ya les da, cuando él los envía, antes de enviarle, él les dice que él ahora tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y Amén. entonces, como él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, él es el rey. Y él les envía ahora a poder, ¿cierto?, evangelizar a todas las naciones. Claro, entonces, ahí nos vamos dando cuenta que la frase característica de este evangelio es el reino de los cielos. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos muestra eso? ¿Qué nos recalca eso? Nos está mostrando el señorío de Jesús. Jesús es rey, el rey prometido. ¿Cierto? El segundo retrato que nos presenta Mateo es que Jesús, si bien es mostrado como rey, también es rechazado por su pueblo. Es rechazado por los judíos. ¿Ya? Entonces, podemos ver ahí en la vida de Jesús que prácticamente experimenta el mismo destino de los antiguos profetas. Primeramente malinterpretado, perseguido, combatido e incluso llevado a la muerte. Igual que los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un paso a paso. Primer paso, cuando las noticias del nacimiento de Jesús llegan, ¿cierto?, a Jerusalén, ¿qué ocurre? Se turba la ciudad, Herodes procura matarlo y por consiguiente la familia de Jesús tiene que huir a Egipto. Así es. Tiempo después, el precursor del Mesías, ¿de quién estamos hablando? De Juan el Bautista, aquel que venía a preparar el camino, ¿cierto?, para el Señor. Es ¿cómo se llama?, arrestado y decapitado. Y después también tenemos la oposición que se levanta de los fariseos y de los escribas. ¿Ya? Entonces ellos se quejan, lo leíamos hace un momento, que por qué ellos comían con los publicanos. O sea, ¿cómo se les ocurre comer con esa categoría, esa gentuza? Pecadores.
Y no solamente con los publicanos, sino con otros pecadores que se juntan también. Y también les molestaba que Jesús sanaba a los enfermos en el día de reposo. En vez de estar alegres porque la persona era sanada y libertada de su sufrimiento, no, ellos están quebrantando la ley. Entonces ahí vemos el rechazo de estos fariseos y de los escribas. Y también no les importan los milagros. No les importan, sino que incluso en un episodio, ¿recuerdas tú cuando le atribuían los milagros a Belcebú, el príncipe de los demonios? Por Belcebú tú haces estas cosas. Bueno, y después ya sabemos que empiezan a acechar a Jesús, buscaban la ocasión de poder tomarle preso, empiezan a idear esos planes maquiavélicos para poder hacerle caer en trampa, para poder echarle mano, porque aún tenían miedo de las multitudes, tenían más miedo de la gente que de Dios. Querían hacerle caer, pero nunca lo lograron, sino que en el momento oportuno, el momento que Dios estableció, Él tenía que dar su vida, ¿cierto? Y finalmente muere crucificado, ¿ya? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que es rechazado por su pueblo, es rechazado. Entonces aquí tenemos un tercer nombre por el cual es conocido este evangelio. Dijimos que era conocido como el evangelio didáctico, ¿cierto? También dijimos que era conocido como el evangelio del cumplimiento. Y ahora también es conocido como el evangelio del rechazo. Porque en ningún otro evangelio Jesús es presentado de esta forma como rey ya a la nación como lo presenta Mateo. Y tampoco se muestra que este rey es rechazado de esta manera tan cruel y total como lo presenta Mateo. ¿Ya? Entonces también es conocido como el evangelio del rechazo. No lo estamos incitando a votar rechazo, hermano. Yo quiero que eso quede claro, por favor. Justo salió, fue coincidencia. ¿Ya? El tercer punto ya que nos pinta aquí este Mateo, el retrato de Jesús aquí en este evangelio, es que Jesucristo, si bien fue crucificado, pero esto estaba todo dentro del plan de Dios, ¿cierto? Él resucitó, como lo leíamos ahí, y Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿ya? Y Él volverá. Este es la tercera forma en que nos retrata, ¿cierto? Nos ilustra Mateo que Jesús va a volver a la tierra para reinar. Que aquellos que tramaron, ¿cierto?, su caída, que pensaron en deshacerse de Él, ya perdieron. Así es. Ellos pensaron que ganaron, pero no fue así, no fue así. ¿Ya? No fue así. Sino que Jesús volverá. Y entonces, bueno, como decíamos que los evangelios sinópticos narran prácticamente los mismos acontecimientos. Ellos hablan, ¿cierto?, del fin de los tiempos. Pero ninguno, ni Marcos, ni Lucas, se explayan tanto como lo hace Mateo en este punto. Por ejemplo, aquí en Mateo, el retrato de Jesús con respecto a su vuelta a la tierra, ya nos vamos a hacer una idea más o menos de todo, que al principio lo muestra como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto. También lo muestra como el rey de los judíos, ¿cierto? Y el rechazado también por los mismos. Pero que no se queda ahí no finaliza la situación, sino que Él volverá en triunfo. Pero no solo, ¿para qué volverá? Volverá para juzgar. Así lo muestra. Volverá para juzgar, ¿cierto?, a las naciones y establecer entonces su reino. Amén. Ahí está el énfasis de Mateo. Muestra que Jesús es el Mesías. Jesús es el Rey prometido. Jesús, aunque es Rey, obró milagros, obró prodigios. Se mostró una y otra de otra forma que las cosas del Antiguo Testamento se cumplían en Él. A pesar de todo eso, fue rechazado por su pueblo. Fue crucificado en la cruz. Pero ahí no terminó, sino que será el principio del principio, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él volverá. Amén. Volverá, ¿cierto? Para hacer juicio a las naciones y también para establecer su reino. Amén. Amén. Entonces, por eso que en Mateo también vamos a encontrar algunas cosas en particular que como que exhortan a los creyentes a poder vivir de una manera como a Dios le agrada y a poder estar preparados también.
porque Cristo volverá. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Ya? Es por eso que aquí vamos a encontrar unas parábolas, ¿ya?, que solamente se encuentran acá en Mateo, como por ejemplo la de los talentos. Vamos a encontrar la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, y también la de las ovejas y los cabritos, que también hacen alusión en parte a este tema, a estar preparados, a estar alerta, a estar trabajando, ¿cierto?, para nuestro Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe. Así es. Y así pasamos al quinto punto y final, donde son otros temas que se destacan en Mateo, ¿ya? Y aquí hay otro nombre que se le otorga a Mateo, también es conocido, ¿cierto?, como el Evangelio de la Iglesia. Ahí ya tenemos 4, el Evangelio didáctico, el Evangelio del cumplimiento, el Evangelio del rechazo y el Evangelio de la Iglesia. ¿Por qué en Mateo? ¿Por qué de la Iglesia? Porque en Mateo es el único evangelio en donde podemos encontrar el término iglesia, o como es en el original, eclesia. ¿Ya? En Mateo 16, 18, sí, usa una vez la palabra, iglesia. Y en Mateo 18, 17, la usa 2 veces. ¿Ya? Para que usted ahí lo pueda corroborar. Otro tema también que se recalca en Mateo es la universalidad, ¿cierto?, del mensaje de Cristo. Porque en primera instancia, ¿quiénes son los que llegan a rendirle honor? Los magos. ¿Y ellos eran judíos? No, eran gentiles. Entonces ahí podemos ver la universalidad de este mensaje, ¿cierto?, que presenta Mateo. Y también hay otro tema ahí que él presenta algunas parábolas que hablan de que el reino de los cielos va a ser quitado de los judíos, porque ellos rechazaron a este Mesías, ¿cierto? Teniendo todo tipo de evidencia, todo tipo de señales, ellos le rechazan, ¿ya? Y entonces este reino le va a ser dado a gente que sí acepte la invitación, a aquellos que sí produzcan fruto para la gloria de Dios. Amén. Y también se recalca fuertemente la responsabilidad misionera en la gran comisión. Y esta sería la vista general que tenemos en este primer evangelio de Mateo. El milagro, primeramente, que a mí me queda en la retina de Jesús en la vida de este hombre, que era un desechado prácticamente. Tenía todo, tenía riqueza, pero rechazado por todos, con un vacío quizá en su corazón, de sentirse pecador, de lo que estaba haciendo estaba mal, pero Jesús ahí fue, donde nadie más podía dar ni siquiera un peso por él. Jesús ahí va y transforma la vida de Mateo y lo utiliza. Las habilidades que él tenía las usa ahora para poder dejar aquí, tenemos en nuestras manos, ¿cierto?, este evangelio. Y que también nos deja este enfoque, que si Dios obra un milagro en este hombre que era tan mal catalogado, para él no es imposible alcanzar a cualquiera. Así como obró en cada uno de nosotros. Amén. Amén. O sea, podemos ver que lo que acabas de decir se cumple en estos mismos precisos momentos, porque nosotros somos los primeros. Así es, como decía Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Entonces podemos ver que todo lo que Jesús hizo en Mateo, y bueno, no solamente en Mateo, sino que de hecho todos sus discípulos, ninguno era intachable. Ninguno era intachable. Es más, algunos por ahí lo traicionaron, otros lo negaron, otros se escondieron. Entonces podemos ver que cada hombre, ¿verdad?, que elige Dios no es el perfecto, sino que en las manos de él se perfecciona, y aquí lo vemos reflejado en un hombre que, como bien decías tú, un hombre indeseable, se podría decir, para la sociedad. Vemos Un traidor. Vemos que la misericordia y la mano poderosa de Dios restaura a este hombre y hace de él, con su conocimiento, con su educación, con lo que él tenía, hace un hombre que
puede llegar a escribir este libro, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Claro, imagina, mira, Mateo podría haber tenido todas las riquezas del mundo, pero tenía un vacío en su corazón, porque las cosas de este mundo no llenan lo que está acá, sino que solamente Cristo realmente nos puede llenar. Solamente Cristo le da un propósito a nuestras vidas. Solamente en Cristo tenemos una identidad, solamente en Cristo tenemos todo. Y hay más riqueza en el estar con Cristo, que son riquezas espirituales, cosas que no se agotan, ¿cierto? Amén. Y que perduran por la eternidad. Y eso es lo maravilloso de las cosas que Dios obra en la vida de aquellos que Él llama. Así es. Amén. Así que le damos gracias al Señor por este estudio, le damos gracias al Señor por este momento, le damos gracias al Señor por ustedes que están aquí acompañándonos, por estos medios que tenemos para poder transmitir. Le damos gracias al Señor por sus siervos, ¿cierto? Que dejaron en evidencia, dejaron aquí escrito las cosas que Él hizo. No todas las cosas, sino que algunas, para que creyéramos, ¿cierto? Que Él es el Mesías, que Él es el Rey, que Él es el Hijo de Dios. Él es. Así es. Vemos la misericordia Salvador de Dios para y con nuestro Señor. Claro, vemos la misericordia de Dios para con los hombres, dejando su palabra, ¿verdad? Y como bien decíamos al principio, Él no escribió nada, sino que Él utilizó, ¿verdad?, los talentos de los hombres para que pudieran escribir su palabra. Claro. Y pudiera quedar impresa, ¿verdad?, en el libro, para luego quedar grabada en el corazón de los hombres cuando aceptaran Claro. a Jesús. Como decía el pastor la otra vez, Él llama a hombres imperfectos para que enseñen a hombres imperfectos, porque el único perfecto aquí es Él, y la misma Escritura nos dice que Él nos va a perfeccionar, e incluso en nuestra debilidad Él se glorifica. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, porque todos fallamos. Ellos fallaron, teniendo a Jesús ahí mismo fallaron. Nosotros también no estamos ajenos a eso, pero el mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo que nosotros tenemos hoy día. Amén. Que no cambie. Amén. Amén. Bueno, como podemos ver, el estudio que ha hecho Giovanna, podemos ver que no es tan difícil estudiar el Mateo. Nos dimos cuenta que es bien didáctico con todo lo que se entregó. Pudimos ver que se comprende más la Escritura, y eso gracias a Dios, ¿verdad? Comprendemos más el libro, ahora vemos de otra forma el libro, ¿verdad? Entonces cuando lo volvamos a leer ahora vamos a ver que todo lo que se estudió acá va a ser más fácil, más sencillo poder leer el libro, pero con un conocimiento de una profundidad más allá, ya que deja claro, ¿verdad, Mateo?, que Jesús es el Dios, es el Mesías, y además de eso lo avala, ¿verdad?, con versículos del Antiguo Testamento, va haciendo un respaldo de lo que Él está diciendo, de lo que él está diciendo, cualquier cosa, claro, sino que está de lo que, respaldado. claro, de lo que él está diciendo y también de lo que él quiere enseñar a los futuros lectores. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a estar orando para dar término a esta transmisión. Le acompaño le pido que nos acompañen para que podamos estar orando. Amén. Padre, seguimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, porque estamos agradecidos, Padre amado, de este día primeramente, Señor, de la vida que tú nos has dado. Agradecidos, Señor, de poder respirar nuevamente, estar con nuestras familias. Y gracias, Señor, por poder ofrendar, Señor, este tiempo para ti, y que tú, Señor, nos hayas permitido hoy poder usar estas redes sociales para poder hacer una transmisión de este estudio, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos una bendición para cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo, que nos verán, y aquellos amigos también que pasarán por acá. Seas tú bendiciéndole enormemente, Señor, y que puedan también ellos ser seguidores de ti, que puedan, Señor, aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos faltaría tiempo, vida, Señor, para poder darte gracias por todo lo maravilloso que tú haces con nosotros y toda la herramienta, Señor, que nos has dejado por intermedio de tu palabra, Señor, para poder saber más de ti, para conocer más de ti y para poder, Señor, estar en comunión contigo, Padre amado.
Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos una bendición para cada uno de nuestros hermanos. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén.